Metempsicosis, transmigración, reencarnación, renacimiento, son 4 términos para referirse al mismo evento. La vuelta del alma o espíritu al mundo físico, pero en un cuerpo diferente. En el mundo existen muchas religiones que interpretan este hecho de diferente forma, pero todas aluden a la existencia de un alma o espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos, con el objetivo de aprender diversas lecciones en las vidas que le proporciona la existencia, con la posibilidad intrínseca de elegir el mundo donde se quiere renacer, y de esta manera, alcanzar el punto más alto en la evolución espiritual. La gorila Coco fue un primate adiestrado por un grupo de científicos de la Universidad de Stanford que era capaz de comprender 2000 palabras en inglés hablado y de comunicarse a través de 1000 signos. Era una gorila muy inteligente, hasta tenía un gatito como mascota. Cuando los científicos preguntaron a Coco qué era la muerte para ella, la gorila utilizó los símbolos de dormir, adiós y agujero cómodo. Comprendía, vagamente pero de forma más compleja de lo esperado, el significado de la muerte como un sueño eterno. Sin embargo, al morir su gatita unos años después, Coco quedó desolada. Dijo estar triste, que la muerte era mala, que quería llorar. El ser humano no es un gorila, y prácticamente desde el inicio de nuestra existencia hemos tenido el impulso de ir más allá y encontrar una explicación convincente a la incógnita sobre la muerte. Depende mucho de esa explicación que le podremos temer en mayor o menor medida. En el hinduismo, budismo, sijismo y también en otras religiones filosóficas antiguas del mundo, el ciclo de nacimiento, vida, muerte y encarnación se le conoce como samsara, el cual es visto de forma negativa, como un estado de sufrimiento del que hay que escapar, excepto para el hinduismo que ve este ciclo como algo natural o una simple transición. Según estas religiones, en el transcurso de cada vida, el dharma, acciones hechas para bien, y el karma, consecuencia de lo realizado, determinan el destino futuro de cada ser en la evolución o involución. Este proceso cíclico termina con el logro del moksha, que es la liberación del ciclo del nacimiento y de la muerte, el punto más alto en la evolución del alma. En algunas tribus del sur de Sáhara se tenía la obligación de tener descendencia para que los miembros ya difuntos tuvieran nuevos cuerpos disponibles para su regreso a la vida. Los antiguos egipcios no creían en el renacimiento, pero sí en la resurrección, que para ellos era la vida después de la muerte. No en un cuerpo diferente, pero sí en un mundo diferente. Entre los griegos de la antigüedad, el filósofo Pitágoras afirmaba que si no existiera la reencarnación, la vida desaparecería en su totalidad del universo. El cristianismo rechaza la reencarnación de manera mayoritaria por considerarla una doctrina contraria a la Biblia. No obstante, algunas denominaciones cristianas han aceptado la creencia en la reencarnación, entre ellas las denominadas espiritistas, quienes aseguran que tales doctrinas se pueden encontrar en la Biblia o en la tradición cristiana primitiva. Algo que tienen en común las religiones es la creencia de un Dios como inteligencia superior, creador de la humanidad y de todo lo que nos rodea, sin importar el nombre o apariencia que le den en cada una de ellas. Para todas estas, existe un Dios. Por lo tanto, para los ateos la muerte es algo parecido a lo que pensaba la gorila Coco, dormir, adiós o un agujero cómodo. Solo hay una vida y es esta, la terrenal. Por eso es importante exprimirla al máximo. Existen cientos de casos alrededor del mundo en los que personas, incluyendo niños, dicen recordar sus vidas pasadas y en ocasiones pueden llegar a ser historias impactantes. Dentro de casi todas las religiones existe la creencia en que hay vida después de la muerte, sea en un cuerpo y mundo diferente como para los antiguos egipcios, la vuelta a la tierra o al mundo físico como en el budismo o en la doctrina espírita. La documentación de esta creencia data de mediados del primer milenio antes de Cristo y se sostiene desde entonces. Independiente de qué religión sea, algo fundamental que las caracteriza es la necesidad de hacer el bien. Ya sea para no ir al infierno, reencarnarnos en un cuerpo superior o ser un espíritu bueno que proteja a la familia y no la martirice. La pregunta de qué habrá en el más allá es una marcada por la fe en las diferentes creencias y la esperanza en un plano espiritual, cada una interpretada en función de su relación con la muerte y sus fuentes religiosas. No importa la cultura, la religión, el Dios, todos nosotros tenemos la excusa perfecta para regalar nuestro amor. Con eso nos basta hasta que descubramos la respuesta. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte al canal y dejarme un like. Gracias por ver el video y hasta pronto.